¿Qué hay detrás de esa sonrisa? Esa historia que el alma esconde. Aquí, el silencio encuentra su voz. Bienvenidos a Detrás de la Sonrisa. El día de hoy es diferente. El día de hoy no tengo un invitado el cual viene a contarnos su historia, porque el día de hoy he decidido yo contar mi historia, la historia que mi sonrisa esconde. Muchos de ustedes me habían preguntado, me habían sugerido que yo hiciera este episodio. Lo iba a dejar para el cierre de la temporada, pero a como se dieron las cosas, tocó en este quinto episodio contar mi historia. Una historia que a lo mejor no todos se imaginan por la forma en la que yo soy, en la forma en la que yo actúo, pero como toda persona, tengo una historia. Mi nombre es Sergio Andrade, tengo 22 años, nací el 17 de marzo del 2004 en la ciudad de Brownsville, Texas. Fui criado en San Benito, Texas, donde estuve hasta la edad de 10, 11 años, si mal no me equivoco. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros radicábamos en la ciudad de San Benito. Digo nosotros porque incluyo a mis dos hermanas menores, a mi hermano mayor, mi mamá y mi papá, las ocasiones que estuvo con nosotros, porque fue muy ausente ya que él se dedicaba a ser trailero y se la pasaba de viaje. Yo recuerdo desde que tenía 5 años, 5 o 6 años en adelante, para esa edad, bueno, primero que todo, a mí me cuidaban mucho porque yo nací con un soplo en el corazón, que conforme en el tiempo se me fue cerrando y gracias a Dios estoy bien hasta ahorita, no he tenido problemas. Pero independientemente de eso, desde que yo recuerdo mi infancia a los 5 años, éramos una familia muy unida, nosotros 5, excluyendo, como les digo, a mi papá porque él no estaba con nosotros, no estuvo en cumpleaños, no estuvo en fechas importantes por el trabajo. Mi papá no dejaba trabajar a mi mamá, mi mamá nada más se dedicaba a estar en casa, cuidando de nosotros. No la dejaba trabajar, pero tampoco le daba el dinero para cumplir con nuestras necesidades como niños, para la escuela o cosas que necesitáramos. Yo recuerdo desde chiquillo, a mi mamá mis tías de México le cruzaban queso fresco y tortillas. Yo nunca se me va a olvidar eso, para que ella vendiera allá y ella pudiera tener su propio dinero. Y yo me acuerdo que entre yo y mi hermano nos íbamos en las calles gritando que vendíamos queso fresco, que vendíamos tortillas. Para nosotros era algo muy divertido porque andábamos en la calle vendiendo. Y gracias a Dios a mi mamá le iba muy bien. En ese entonces pues estaba uno huerquillo, uno chiquillo, no sabía de que si tenías dinero o no tenías dinero. Pero ya conforme pasó el tiempo y yo crecí, mi mamá me decía que ese dinero que ella recaudaba con la venta de los quesos y de las tortillas era para nosotros, para comprarnos tenis, camisas, ropa, porque mi papá lamentablemente no nos daba para eso. Cuidaba mucho su dinero. Se llega a la etapa de primaria. De primaria, entro yo a primaria, todo normal, como un niño normal. Voy a la escuela, no me hace falta nada. Durante ese periodo, mi mamá todavía tenía a su mamá, que es mi abuela.
En el 2010, lamentablemente, mi abuela fallece, a mi mamá le quitan la visa y mi mamá se queda en México. Pero en ese tiempo estábamos de vacaciones de verano, eso no fue un gran problema para nosotros. Ya después que regresamos a la escuela, mi mamá optó por cruzarse, como dicen, ilegalmente para estar con nosotros, ya que nosotros teníamos una familia ya construida en, en Estados Unidos. Mi mamá se cruza, todo bien, o sea, volvemos a ser la familia que siempre fuimos, unidos. Pasa la escuela, pasa todo. Para este tiempo, como les digo, mi papá estuvo muy ausente de muchas fechas importantes para nosotros. Se llega el tercer grado. Para ese entonces, no es por quedar bien con ustedes, pero yo fui un niño muy inteligente en la primaria. Nunca reprobé ninguna clase, nunca fui a escuelas de verano. Yo todas mis clases las pasaba con 100, 90, nunca tuve un 70 en una clase. Yo era reconocido en esa primaria. Inclusive en cuarto grado yo llegaba a cuidar estudiantes en lo que maestros se alistaban para atender a la clase y así. Les mencionabas mi nombre a Sergio Andrade y ya sabían de quién estaba hablando. Y todo muy bien, la escuela, a mí me encantaba ir a la escuela, yo siempre me levantaba temprano para ir a la escuela, nunca ponía pretexto para faltar o decía, no, y sabes que hoy no quiero ir, no, yo siempre quería andar en la escuela. Lamentablemente en mayo del 2015, sí, mayo del 2015, era un 10 de mayo, yo llego después de la escuela a mi casa y veo a mi mamá toda histérica, toda paniqueada, o sea, la miraba nerviosa o estresada, como lo quieran ver, pero conforme pasó el día, yo escuchaba que mi mamá decía, es que nos tenemos que salir de la casa, yo no tengo a dónde ir aquí en Estados Unidos, yo me tengo que ir para México. Pero como les digo, yo tenía 10, 11 años, y a mí me gustaba ir a Matamoros, en México, o sea, yo por mí feliz en México porque acá está toda mi familia, me gustaba convivir, verlos y pasar tiempo con ellos. Al último nos enteramos que nos teníamos que salir de la casa por problemas de la casa que la iban a ir a recoger o de una deuda. ¿Para qué les voy a mentir? No supe bien el contexto, pero fue relacionado con algo de la casa. En esas fechas mi papá estaba de viaje y yo recuerdo que mi mamá le hizo una llamada y le comentó lo que estaba pasando y mi mamá le dijo, mi única opción es irme para Matamoros. Y mi papá, obvio, claro, le dijo, ¿cómo te vas a ir a Matamoros? Luego los niños, ¿qué? Piensan los niños. Le dio su versión, ¿verdad? De las cosas y mi mamá le dijo, yo no voy a ir a no estorbar, sino a andar de casa en casa, o sea, ir a la casa de mi tío por unos días y así, en lo que encontraba pues otra casa, otro lugar en el que pudiéramos estar. Mi mamá decide irse para Matamoros y en esa llamada yo recuerdo a mi papá decirle, mi papá para ese tiempo él ya tenía una casa en México, en Matamoros, a la cual nosotros pudimos ver llegado, pero él en esa llamada le dice a mi mamá, ustedes no se van a ir a la casa. ¿A dónde van a ir? No sé, pero a la casa no van a ir. Y como les vuelvo a repetir, yo era un huerquillo, o sea, no... Sí recuerdo lo que se dijo, pero en ese entonces no sentía lo que ahora siento de grande. Y pues mi mamá le dijo, pues ¿sabes qué? Yo no quiero ir a esa casa, me vale, entonces si no nos vas a apoyar, ya no quiero nada contigo. O sea, ese 10 de mayo se separó mi mamá de mi papá, nos venimos a México.
Estuvimos las vacaciones. Mentira, nos vinimos a México el 10 de mayo y todavía faltaba un mes o un mes y medio para que saliéramos de vacaciones de verano. Y yo recuerdo era muy difícil porque una de nuestras tías con su hijo nos cruzaban diario a Estados Unidos para asistir a la escuela, para asistir con ese compromiso de ir diariamente a la escuela, hasta que llegó un tiempo que nos cansamos, nos fastidiamos y mi tía optó por hablar con las directoras de las escuelas y pues fácilmente ellas cuando les contaron mi situación, yo recuerdo cuando una maestra se acercó conmigo y me dijo, ya tu tía nos contó de lo que estás pasando, lamentamos mucho de esto, te queremos mucho, si pudiéramos te dejáramos con nosotros, pero lamentablemente no podemos. La directora se acerca conmigo y me dice, Sergio, tú no te preocupes, tú ya pasaste el año, no tienes que tomar exámenes, no tienes que pasar materias ni nada, tú ya avanzas a secundaria. Y pues yo feliz. En ese tiempo yo no sabía qué iba a pasar después, ¿verdad? Yo feliz porque ya salía de vacaciones antes que todos. Salimos de vacaciones y nos la pasamos en Matamoros con mi mamá, todo muy bien, todo feliz. Felices nosotros. Nunca supimos de mi papá, más que una vez, y fue para venir a pelear con mi mamá. Y después del tiempo se llegó la fecha de inscribirnos a la escuela. Y todavía estábamos en Matamoros. Mi mamá nos decía, ¿saben qué? Los voy a inscribir a la escuela de Matamoros, pues aquí estamos y tienen que ir a la escuela. No se nos hacía algo así de que, ay, Mar, yo no quiero estudiar aquí en México, yo quiero irme a Estados Unidos. No, nosotros nos dio igual en ese entonces. Y recuerdo que nosotros estando en México, pues era algo muy diferente. Era de pararte en la esquina y hacerle seña a la pecera para subirte, irte en el... Yo recuerdo ir en el camión e irnos riendo porque las calles en México están muy posudas, muchos baches, nada que ver con Estados Unidos. En lo que cabe, en esos meses, yo recuerdo verla pasado muy bien con mis dos hermanas, mi hermano y mi mamá. Se llega el momento de entrar a la escuela y mi mamá decide salirse de la casa de mi tía con la cual nos estábamos quedando para irse a mover a la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela estaba una tía viviendo y hubo muchos problemas cuando mi mamá intentó también vivir en esa casa. Hubo peleas, discusiones, maltratos, pero al fin hubo una solución, la casa se vendió y se dividió a la... No, mentira, todavía no se vendía, se dividió a la mitad, mitad para mi tía y mitad para mi mamá. La casa se dividió a la mitad y vivían dos familias diferentes. Empezamos la escuela. Mi mamá tenía un carro, era un Mustang azul, yo lo recuerdo. A los meses le roban el carro a mi mamá. De la nada le roban el carro y nosotros ya andábamos a pie. O sea, le robaron el carro, ya no hubo otra opción, no teníamos en ese tiempo dinero para comprar o para hacernos de otro mueble. Y justamente empezaban las clases. Y nos íbamos caminando, así si era frío, lluvia, el solazo, nosotros íbamos caminando felices, corriendo, brincando. Obvio, todo comienzo tiene un fin, pero en este caso no fue un fin, sino un cansancio. Para este entonces, mi papá, nada con nosotros, no, cero comunicación, cuando nos miraba era para pelear con mi mamá. A mis hermanas cuando las miraba, rara vez que las miraba, les daba 20 pesos. Mis hermanas se emocionaban porque pues les estaban dando dinero y eran unas huerquillas también chiquillas que no sabían que eran 20 pesos. Ellas nada más miraban dinero y les estabas dando millonadas. Y nosotros seguíamos la escuela normal, como siempre, todos los días. Mi mamá nos llevaba lonche, ahí comíamos en la escuela, yo con una de mis hermanas, porque me tocó estar con una de mis hermanas.
Para nosotros era algo muy diferente, pero nunca nos quejamos, o sea, nunca nos quejamos de la manera en la que vivíamos. No vivíamos en lujos, pero no nos hacía falta nada. Bueno, sí nos hizo falta algo que fue un mueble para andar y el apoyo de nuestro papá. Mi papá, como les digo, es trailero y en ese entonces él tenía una camioneta del año. Y nosotros a pie. Yo recuerdo que pues ya conforme yo iba creciendo, yo ya tenía uso de razón y yo decía, ¿cómo mi papá no se tienta el corazón y no nos apoya? O sea, yo decía, ¿cómo él a subirse a la camioneta en un día lluvioso, un día helando, no pensará en si sus hijos, en cómo la estén pasando sus hijos? Porque pues no teníamos mueble y él muy bien lo sabía, porque les digo que lo sabía porque a los meses de que le robaron el carro a mi mamá nos enteramos o nos dimos cuenta que el carro apareció y lo tenía un sobrino de mi papá. Qué casualidad que se pierde y lo tiene un sobrino de él. Pero en fin, mi mamá es de las personas que no le gustan los problemas. Ella entre menos problemas tuviera, era mejor para ella. Y como les digo, llegó ya el tiempo de que nos cansamos de andar en el solazo, nosotros corriendo abajo de la lluvia o con el frío, o mi mamá pidiendo favores para poder ir a lugares. Y mi papá pues nunca nos apoyó. Una vez, de milagro, nos dijo que nos había conseguido un carro. No, pues para nosotros era una felicidad porque nos estaba dando un carro mi papá. Ya no íbamos a andar mojados, ya no nos íbamos a andar muriendo de frío o sudando chorros. Pero esa felicidad nada más nos duró poco tiempo porque mi papá era muy celoso. Independientemente que ya no estaba con mi mamá, él era muy celoso y fue y nos quitó el carro porque según habían visto a mi mamá con otro hombre en ese carro, cosa que pues no era cierto, mi mamá se la pasaba con nosotros. Nos quitó el carro, fue algo increíble porque yo en mí decía, hemos sufrido mucho andando, caminando, para que él nos regale un carro, cosa que no nos había apoyado en todo este tiempo, para que nos lo vuelva a quitar. Nos lo quitó y seguimos nosotros a pie, terminamos el ciclo escolar y seguíamos en Matamoros, mi mamá haciéndole la lucha, porque en México, seamos honestos, no hay buen trabajo. Si tienes un buen trabajo, pagan muy poco. Se vive al día en Matamoros. Y mi mamá lo que quería era progresar, seguir avanzando, tener más, como cualquier otra persona debería hacerlo. Mi mamá fue mucho padre para nosotros. O sea, con mi mamá no nos hizo falta un papá. O sea, por lo menos en mi caso, yo nunca extrañé a mi papá. Yo nunca extrañé a mi papá porque mi papá era un papá ausente que nunca estuvo con nosotros, que nunca hubo un momento en el que yo dijera, ma, ¿sabes qué? Extraño a mi papá, extraño hacer esto con mi papá, o extraño ir acá con mi papá. O sea, eso nunca salió de mi boca porque eran cosas que yo no hacía con él. Se llega el 2017, 16, no, eran en el 16, si mal no recuerdo. Mi mamá opta por cruzarse nuevamente para Estados Unidos porque era un batallar acá en México. Mi hermano no aguantó, mi hermano mayor no aguantó y se fue a Dallas con una tía mía. Hasta ahorita vive allá en Dallas. Mi mamá cruza
a Estados Unidos junto con nosotros y volvemos a empezar de cero. Llegamos a casa de mi tío, ahí en Brosville, pero lamentablemente siempre había un problema. El problema en este caso era la cuñada de mi mamá, la esposa de su hermano. Ella, por el simplemente hecho de nosotros estar ahí, era hacerle todo. Que faltaba esto en la casa, ahí está Olga y los niños, ellos lo pueden ir a comprar. O necesitas hacer eso, ahí están los niños y ahí está Olga para que lo haga. Cuando era su casa y nosotros estábamos ahí porque ellos nos ofrecieron quedarnos ahí. Empezamos una escuela nueva, mis hermanas empezaron una escuela nueva, a ser amigos otra vez. Mi mamá se consigue un trabajo, le fue muy bien, se llegó a hacer de su mueble, de su primer mueble, después de regresar a Estados Unidos. Mi mamá empieza a aplicar, no sé, o sea, todos mis hermanas, yo y mi mamá nos fastidiamos de esta señora, con justa razón, ¿verdad? Porque está en su casa y nosotros estábamos quedándonos en su casa. Nosotros teníamos que respetar sus decisiones porque no era nuestra casa la de allí. Mi mamá empieza a aplicar a unos apartamentos y gracias a Dios le hablaron de unos apartamentos que había calificado. Nosotros pues emocionados porque ya por fin íbamos a tener una casa. Íbamos a tener una casa nosotros 4, porque mi hermano ya no estaba en Dallas. Y volvemos a empezar otra vez de nuevo. No teníamos muebles, nos cambiamos de escuela, otra vez a ser amigos y empezar nuestra vida de nuevo sin papá, porque papá no fue el papá que quisimos ver tenido. Yo recuerdo en las escuelas, en los convivios, ver a niños que llevaban a su mamá y a su papá, y su papá era muy amoroso con los niños, y yo decía, mi papá no es así. Pero decía, tengo una mamá, y mi mamá es papá y mamá a la vez, y mi mamá iba a los convivios de papás, iba a los de mamás, iba siempre que la necesitaban, mi mamá ahí estaba. Nosotros hacemos todos esos cambios de ir a Estados Unidos, estar con un tío y luego hacernos de nuestra propia casa sin apoyo de mi papá. Mi papá, híjole, yo fui perdiendo el cariño de mi papá porque él nunca estuvo con nosotros. Él, por más de que nosotros le decíamos, papá, hay que salir, un domingo vamos con las niñas a salir, mi papá nunca tenía tiempo para nosotros. No nos daba, no salíamos, al contrario nos quitaba lo que nos daba. Y digo nos quitaba lo que nos daba porque a la vez que nos dio el mueble nos los quitó. Pero retomando el tiempo de que ya agarramos casa, nosotros agarramos una casa, la amueblamos con el tiempo. Y unas amistades de mi mamá le comentan a mi mamá y le dicen, oye, ¿si por qué no le metes manutención al papá de tus hijos? Pues para que les dé cada mes, darles manutención. Y mi mamá no lo había pensado. Y luego ya mi mamá dijo, ¿sabes qué? Si es una buena opción, voy a ir a meterle la demanda. Cosa que sí hizo. Recuerdo que a mi papá le llegó la carta del gobierno donde se tenía que presentar a corte para lo del child support, lo que le dicen, la manutención. Yo no fui con mi mamá, pero yo recuerdo que mi mamá me dijo, tu papá no quiere que le meta la demanda. Tu papá me dice que él, o sea, por mes nos da dinero para ustedes, para lo que necesitemos. Y yo le dije a mi mamá, si no nos daba cuando estuvimos en un peor lugar, que era México,
cuando anduvimos a pie, cuando nos enfermábamos. Él nunca supo si nosotros comíamos, si nosotros dormíamos, si a nosotros nos hacía falta algo. Él nunca supo nada de eso. Le dije, no, ma, él lo está haciendo plan con maña para no darnos. Tú síguele con la demanda, tú síguele. Y no, sí, yo sí le voy a seguir porque tampoco quiero hacerle caso porque ya sé cómo es. Pues mi mamá gana el caso y mi papá nos empieza a dar $600 al mes. $600 en Estados Unidos es como si fueran $100, $200. Pero para mi papá era mucho, como le digo, él cuida mucho su dinero y él $600 estás hablando de una millonada. Y quiero aclarar que no estoy hablando, no es el podcast no lo estoy haciendo para hablar mal de él, simplemente a mí me tocó vivir esta situación con mi papá, cosa que a mí no me fuera gustado que fuera así. Nos empieza a dar por mes y con eso pues mi mamá le compraba a mis hermanas lo que ellas quisieran. De vez en cuando pagaba uno que otro bill, porque como les digo, $600 no era mucho, pero mi papá con esos $600 quería que pagáramos renta, que pagáramos luz, que compráramos lo que necesitaban mis hermanas, lo que necesitaba yo, la gasolina. O sea, era algo increíble que nadie fuera con un buen uso de razón no fuera creído que con $600 ibas a completar todo eso. Pasa el tiempo, nosotros más unidos que nunca, somos muy felices, pero hablo en ese tiempo que estuvimos ahí todos, éramos muy felices, sin ningún problema, nos amamos todos, nos divertíamos juntos, sin necesidad de mi papá. Llega el 2017. A mi mamá le estaba yendo súper bien. Mi mamá cambió de troca. Mi mamá compró pantallas. Porque en el trabajo que tenía, o sea, era un trabajo que muchos quisieran haber tenido. Era mesera. O sea, mi mamá fue mesera, pero honrada. Mucha gente la quería. Le daba sus buenos tips. Mi mamá inclusive ganaba más que un ciudadano americano en Estados Unidos. Orgullosamente lo digo que de mi mamá heredé el apoyar y ayudar a la gente. Mi mamá sí, si no no tuviera un plato de comida para ella, pero si el vecino tenía hambre, ella era capaz de darle ese plato que ella tenía a él para que él comiera. Si tú necesitabas apoyo en algo, mi mamá ya estaba contigo. Si necesitabas ir a un lugar, ahí estaba mi mamá. Si necesitabas algo, mi mamá estaba ahí en general con cualquier persona que se le pusiera enfrente. Y eso lo heredé yo. Yo soy una persona que ayuda mucho a la gente. Los ayudo con lo que puedo, claramente. A veces hay dinero que sobra y tiempo que sobra, que me tomo el tiempo de ir a regalar comida a seguros, a gente de la calle. Si traigo los únicos 20 pesos y veo un señor que está pidiendo un dinero, yo se los doy al señor. A mis tías, lo que les haga falta, yo ahí estoy, yo los apoyo. A mí me llegaban los cheques del trabajo y así como los retiraba, no me los gastaba en mí, me los gastaba en otra gente. Pero no desviándonos mucho del tema, o sea, quería mencionarles que mi mamá era una persona que ayudaba mucho a la gente. Y en el 2017, una de las personas que se consideraba su amiga la acusa de haberse robado unas joyas. Yo recuerdo haber estado en la escuela y un primo de nosotros que mi mamá estaba apoyando en ese tiempo, quedándose en la casa, me dice, oye Checo, unos investigadores vinieron por tu mamá. Y yo me quedé, ¿cómo que vinieron por mi mamá? O sea, y yo salgo de la escuela y me dirijo a la casa. Llego y no, pues es que estábamos aquí, entraron los investigadores y se tenían que llevar a tu mamá porque se le estaba acusando de algo.
pues me acuerdo que ese día me puse a cocinarles a mis hermanas porque iban a salir de la escuela para que tuvieran la comida lista. Y ya después del tiempo que pasaron las horas, le informo a las demás tías, oye, mi mamá está detenida, no sé nada de ella, ayúdenme, apóyenme. Me comunico con migración y lamentablemente sí la tenían, que le iban a correr corte y wiri wiri, guara guara. O sea, todo el proceso que hacen en Estados Unidos. A mi mamá se le declara no culpable de lo que se le estaba acusando. Se le declara no culpable a mi mamá. Pero a mi mamá me la deporta. Por el simple hecho de no tener estatus legal en Estados Unidos, me la deporta. Cuando yo recibo esa noticia, yo me acuerdo que mi mente se quedó en blanco. Mi mundo se me derrumbaba porque yo decía, ¿por qué de tener todo, tener a mi mamá, a mis hermanas felices, vamos a volver a donde un día estuvimos? Dije, esto no puede estar pasando, no nos puede estar pasando. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho, yo soy muy sentimental, yo lloraba mucho y decía, no, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero volver a México. Lo importante fue que mi mamá cruzó a México, estaba allá con mi familia. Vamos nosotros a México, pero no, o sea, no para quedarnos, o sea, seguíamos con la casa que teníamos y mi mamá en México. No recuerdo muy bien cómo se le hizo para estar pagando la renta y los biles, pero así estuvimos 2 meses con mi mamá en México. Mi mamá estuvo en México y la casa de mi abuela, la que les digo que se dividió a la mitad, entre toda la familia deciden venderla para que mi mamá tuviera el dinero para poder cruzarse con nosotros. Así sucedió, se vendió la casa, 2 de mis tías le dieron el dinero a mi mamá y el de mi mamá para juntarlo para que ella se pudiera cruzar, cosa que siempre vamos a estar agradecidos con ellas porque sin ellas y sin ese dinero hubiera sido imposible que mi mamá estuviera nuevamente con nosotros. Mi mamá se cruza. Para el 2017 mi mamá ya estaba allá. A principios del 2017 mi mamá ya estaba allá. Vuelve a empezar nuestra vida como si nada, felices. Es algo que no les puedo explicar porque somos una familia muy unida. O sea, independientemente que no tuvimos un papá presente, mi mamá nos dio todo. O sea, nunca yo me quejé de nada porque mi mamá nos daba todo. ¿Cómo le hacía? No lo sé. ¿De dónde sacaba fuerzas? No lo sé. Pero yo admiro a esa mujer por todo lo que ha hecho por nosotros. Encuentro mi primer trabajo. Yo empiezo a trabajar en un Stripes, en una tienda, una gasolinera. Y yo empiezo a trabajar ahí. Me recuerdo que me pagaban $10.25 la hora. Empiezo yo a trabajar ahí y empiezo a ahorrar. Porque yo quería, ya en ese año terminaba yo la preparatoria y yo me iba a graduar y yo quería seguir en el colegio. Mi sueño era, no tanto mi sueño, pero yo decía, yo quiero seguir estudiando. Pero lamentablemente en Estados Unidos el colegio es muy caro. El colegio es muy caro, muchas de las familias no tienen la manera de pagar esas inscripciones y esas clases. Pero afortunadamente en Estados Unidos también existen ayudas de gobierno. Yo apliqué para la ayuda de gobierno porque yo hablé con mi papá antes de entrar al colegio y le dije, pa, no me has ayudado en nada, por favor apóyame con la escuela, apóyame pagando la escuela, yo con el tiempo si quieres te
te pago lo que gastes en las clases, yo te lo pago, pero apóyame ahorita, cosa que lo negó, no me quiso ayudar. Yo sentía gacho porque decía, ¿por qué mi papá es así con nosotros si somos sus hijos? Pero bueno, sus razones debió haber tenido. Meto la aplicación para la ayuda del gobierno, me dan mitad de la ayuda porque mi papá, como les menciono, era trailero y ganaba muy bien. Ganaba de 3,000 a 4,000 dólares por viaje y se echaba 3, 4 viajes al mes. Y aún así él no me quiso apoyar. No me quiso apoyar y me perjudicó en la ayuda del gobierno. En el primer semestre yo tuve que retirarme, salirme de algunas clases para poder alcanzar con el dinero que me ayudaron las clases que ya tenía programadas. Me inscribo, era el primero de nuestra familia que iba a asistir al colegio, estaba yo muy feliz, pero ahora el problema era nuevamente el mueble para transportarme. Mi mamá pues tenía su camioneta, y en lo que cabe mi mamá siempre decía, pues yo me voy a pie al trabajo, yo me voy a pie acá, tú usa la camioneta y vete a la escuela y todo, cosa que a mí no me parecía justo, pero le batallamos un chorro todo ese tiempo en la escuela, porque todo ese semestre, porque era de que mi mamá salía al trabajo, iba por mí a la casa, iba y me dejaba a la escuela, me iba a levantar, iba y me llevaba a la casa y luego otra vez para atrás. Era todos los días la misma rutina. Era cansado. Y yo nunca le rogué a mi papá por nada más que ese semestre. Yo le rogué a mi papá por un carro. Le dije, pa, nunca me has dado nada en todos estos años. Me dejaste desde el 2015. Estamos en el 2022. Nunca me has dado nada. Por favor, apóyame por favor con un carro para el colegio. Es para algo bueno para el colegio. Y como te lo dije de la escuela, si no me lo quieres dar, está bien. Yo te lo doy en pagos, pero apóyame en eso. Sí, yo te apoyo. Sí. Mi papá, va a sonar chistoso, pero mi papá era típico político. Prometen, pero no cumplían. O no cumplen los políticos. Me dice, yo voy a vender la camioneta que traigo. Porque me voy a comprar otra. Le digo, no la vendas, pásamela a mí y yo te la estoy pagando. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees una camioneta? Le digo, no importa, yo pago la gasolina, ya estoy trabajando, yo la pago, tú no te preocupes por eso. No, que no. O sea, pretexto siempre ponía con sus hijos. Un día, yo recuerdo, estaba esperando a mi mamá. Estaba lloviendo ese día, yo lo estaba esperando abajo de un techo que me fue a recoger a la escuela. Llego a la casa y mi papá estaba ahí con mis hermanos. Mis papás volvían locas a mis hermanas con $20. Mis hermanas no sabían, él les daba monedas. Nunca les dio así de que digas, rara vez les daba $100, que pues no es nada ahorita. Pero siempre no nos trataba como hijos, con eso les digo todo. Y yo lo veo con camioneta nueva. Y le digo, mira, ya traes camioneta nueva. ¿Y la otra qué le hiciste? No, pues se la vendí a un amigo y con eso compré esta. Y mi carro, no, pues todavía no sale, pero saca licencia tú y que no sé qué. Yo te lo voy a conseguir. Le dije, pa, ya estamos en noviembre. Octubre, noviembre. Ya se va a acabar el semestre. Y no me ayudaste. Nos enteramos que la camioneta se la vendió a un sobrino. Él siempre prefirió a su familia antes que sus hijos. Él siempre prefirió a sus nietos, a sus sobrinos. Él siempre prefirió a sus hermanas y después a sus hijos. Él le vendió la camioneta a uno de sus sobrinos, se la vendió en pagos y el sobrino ni le pagaba. Rara vez le pagaba, a veces no le pagaba, sí le pagaba. Y yo ahí fue donde agarré la onda y dije, yo ya no tengo por qué rogarle a mi papá. Si todo este tiempo yo nunca necesité de él, ¿por qué le voy a rogar por un carro cuando él no quiere nada con nosotros? O sea, ahí me di cuenta de muchas cosas, reflexioné y dije, ¿sabes qué? Yo a mi papá, el cariño que le tenía lo acabo de perder.
Yo a mi papá después de ahí le empecé a hablar muy feo, sí. Sé reconocer que estoy mal al yo hablarle mal a un papá, al papá que me dio la vida, pero como dicen, papá no es el que engendra, sino el que cría, y mi papá a mí no me crió. Yo no puedo estar en una conversación donde digan, mi papá me enseñó a andar en bici, mi papá me enseñó a manejar, mi papá me acompañó a estos trámites, mi papá me enseñó a escalar una montaña, mi papá me enseñó a agarrar una pala, porque a mí no me tocó eso. Yo solo estuve con mi mamá me enseñó todo y estoy muy agradecido también con mi papá, pero más con mi mamá porque gracias a ellos, gracias a que mi papá me dejó y gracias a lo que mi mamá me enseñó, yo soy la persona que soy ahorita. Soy muy responsable, tengo mi trabajo, no me hace falta nada. Cuando cumplí 18 años dejé de depender de mi mamá porque yo ya ingresaba dinero a la casa. Y es triste saber que yo no conté nunca con el apoyo de un papá. Yo si fuera querido que mi papá me fuera apoyado en muchas cosas, pero pues no se pudo. No me tocó el papá que hubiese deseado. Termina el semestre en la universidad y mi papá me dice, ya te conseguí el carro, ya te compré un carro, te lo compré en un yonque, digo en un lote chocado, pero pues te lo voy a arreglar y te lo voy a entregar. Okay. Pasó un mes, le dije, pa, ¿y el carro? Ya me lo trajeron, ya nada más falta de meterlo a arreglar. Pasó otro mes para el carro. Es que ya lo metí a arreglar, pero no lo han tenido listo. Yo recuerdo que ese día, pues, acaba el semestre en diciembre y empieza en enero el nuevo semestre. Y yo decía, no, ¿sabes una cosa? Yo estaba un día con mi tía y le dije, ¿sabes una cosa, tía? Yo voy a ir con él al taller a recoger el carro así como está. ¿Qué tanto puede estar un carro dañado si es para mí para estar en Estados Unidos? Yo recuerdo cuando lo fui a ver que me dijo el señor, ese es el carro. Literal, la piel se me puso chinita. Me da mucho sentimiento porque en todo este tiempo él a mí no me dio nada. Nunca me dio nada. Y el día que me dio algo, quisiera haber tenido fotos para mostrárselas, pero el carro estaba destrozado por dentro. Tenía bolsas reventadas, bolsas de aire reventadas. Los sillones por un lado estaban rompidos. El choque. La cajuela estaba chueca. Y yo decía, sí, ¿por qué mi papá es así conmigo? ¿Qué estoy pagando yo o por qué me merezco eso de él si soy su hijo? ¿Cómo a sus sobrinos sí los puede traer bien y yo que soy su hijo, mire a lo que me da? Pero no me quedaba nada más que agradecerle porque con ese carro anduve por alrededor de 3, 4 meses. Como les digo, yo ya trabajaba y tenía dinero juntado. Vendí el carro ese que me dio y me hice de uno. Cuando él vio ese carro que yo me compré, me dijo, ¿y ahora cómo le hiciste para...? Le dije yo, con el sudor de mi frente, trabajar de 4 de la tarde a 11 de la noche, 6 días a la semana, con eso me lo compré, pa. Pero es que ¿para qué cambiaba si porque yo quiero y puedo. Yo soy responsable, yo trabajo y yo sé qué hacer con mi dinero. Le agradezco que usted me haya dado ese carro, pero el carro no valía para no decir una mala palabra. Junto el dinero del carro lo compro y empiezo otra vez. En la escuela ya con el carro, todo muy bien.
terminó el semestre, yo ya no hablé con mi papá porque yo me peleé con él un día porque mi hermana le pidió $100 para unos tenis, si mal no recuerdo, y él le dijo que no. Él estaba construyendo una casa a mi abuela que ya había fallecido, gastando su dinero en una casa para una persona que ya no está en esta tierra. Y él sabía que esa casa no era para nosotros, sino que para su hermana, y aún así él siguió invirtiendo dinero que nos merecíamos nosotros en casa que no era ni de él, sino para una hermana. Y le negó $100 a mi hermana. Yo recuerdo que ese día yo le tomé el teléfono, le dije de lo peor. Sí, claro, me sentí mal, me arrepiento, no, no me arrepiento, porque él, así como nos hizo sufrir a nosotros, yo lo hice sufrir a él. Y desde ese tiempo duré como 3 4 años sin hablar con mi papá. Éramos muy felices, como les digo, éramos y somos muy felices sin él. Cuando todo parecía que iba perfecto, mi mamá, pues como les digo, no tenía estatus legal, consigue un permiso para trabajar en Estados Unidos. Y a mi mamá en el 2000, el año pasado, nosotros creemos, porque fue mucha coincidencia, le pusieron el dedo, como bien lo dicen, con migración. Migración llegó a la casa por ella, yo estaba trabajando, eran las 5 de la mañana, cuando recibo una llamada de una vecina y me dicen, mi hijo, a tu mamá se le está llevando el ICE. Yo recuerdo que en el trabajo tiré lo que tenía en las manos y le digo a la señora, Betty, estás bromeando, ¿verdad? No, mi hijo, aquí estoy. A tu mamá se la están llevando. Dije, Betty, no puedes hacer nada. Corre, yo estoy en el trabajo, por favor, ya voy para allá. Llego yo a los apartamentos, mi mamá ya no estaba. Estaba su camioneta, yo recuerdo que yo no sabía dónde estaba, yo lloraba y decía, no nos puede estar pasando esto, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros que somos buenos? ¿Por qué nos tiene que estar pasando esto otra vez? Ese día creo yo que fue el día que yo más sufrí, porque yo no sabía qué iba a parar con mi mamá. O sea, yo era el mayor, a mí me tocaba la responsabilidad, me tocaba estar con mis hermanas, estar apoyándolas en todo este tiempo. A mí, ya para este tiempo, tengo a mi novia ahorita y para ese tiempo ya estaba yo con ella. Le agradezco mucho a Dios por verla tenido yo para ese tiempo, porque sin ella yo no sé qué hubiera hecho. Ella me apoyó como no tienen una idea. Yo estoy bien agradecido con ella. Siempre lo voy a estar porque ella fue mucho apoyo para mí. Lo que yo pedía de un familiar, ella me lo dio. Yo quería que me abrazara a alguien, abrazarlos, sentir el consejo de un familiar. No lo tuve en ese tiempo. Los tenía por mensaje, pero físicamente no lo tenía. A mi mamá la detuvieron y en una detención de ICE por 3 meses. Por 3 meses la tuvieron ahí. Y yo me hice cargo de mis hermanas, de los pagos, de la renta, de todo. ¿Cómo le hice? No lo sé. ¿Dónde agarraba fuerzas? No lo sé. Mi papá este tiempo, si no nos hizo caso, no nos peló en todos esos años, no lo iba a hacer en estos 3 meses. Yo recuerdo que hablábamos con mi mamá por videollamada 5 o 10 minutos y a mí se me partía el corazón cada que esa llamada finalizaba, porque pues no sabía cuándo le iba a volver a ver. A mi mamá después de 3 meses pasó ahí, pasó Navidad, pasó Thanksgiving, fue un dolor muy grande para nosotros.
el pasar eso. Mi mamá la deportan a finales de diciembre y llega aquí a casa de mi tía. La primera vez que ella fue deportada, a la misma casa llegó. Aquí está todavía. Nos volvimos a reunir, hicimos una fiesta en grande, le dije, mamá, ya estamos otra vez juntos, como siempre lo debimos de haber estado. No sé por qué a nosotros nos tocó pasar eso si nosotros no lo merecíamos. Y nos dolió más porque una de sus hermanas, una tía que yo apreciaba mucho, que ayudaba mucho, tuvo mucho que ver en la deportación de mi mamá y hasta ahorita es fecha de que ella no se tienta el corazón de venir a ver cómo estamos, de perdonarnos por lo que hizo cuando nosotros dábamos todo por ella. Pero así es la vida. Si te lo hace tu papá, que no te lo haga una tía. Nos reunimos con mi mamá aquí en Matamoros. Yo recuerdo que pasé días con ella. Inclusive iba a cumplir años. Yo me organicé con tiempo. Le hice su fiesta. Le traje mariachis. O sea, independientemente de lo que pasó, pues nos la pasamos bien. Hasta ahorita todo está muy bien. Le tengo su negocio de quesabirrias. Vende quesabirrias aquí en la casa. Le traigo cada mes, yo no sé cómo le he hecho, o sea, solo yo sé por lo que estoy pasando, por lo que traigo. De un día para otro yo tomo la responsabilidad de un papá, yo estoy haciendo ahorita el papá que yo quisiera haber tenido a la edad de mis hermanas. Trato de darles lo que puedo, porque pues estoy estudiando y estoy trabajando. Yo trato de darles, si se pudiera decir lo mejor, pues se puede decir lo mejor, apoyando a mi mamá aquí en Matamoros. Gracias a Dios ya nos hicimos de una casa y todo sin la ayuda de un papá. Y aquí estamos. Yo le agradezco mucho a Dios por todo lo que nos ha puesto en el camino y pues por las enseñanzas que nos ha dado para poder valorar a las personas con las que estamos, valorar a nuestros papás, en este caso valorar a mi mamá, porque sin ella yo siento que yo no soy nadie, y ahorita gracias a Dios ya sé que está en México. No está donde ella quisiera estar, allá con nosotros en Estados Unidos, pero cuando podemos venimos a visitarla, no le hace falta nada, le tenemos todo. Ahora me toca a mí darle lo que ella a mí me dio por muchos años. Pero así es mi historia. Un consejo que yo les daría a los hijos que estén pasando por algo así es de ustedes solos pueden, no necesitan el apoyo de un papá para seguir adelante. Trabajen, esfuércense, sigan adelante. Si tienen a su mamá, apóyenla. Su mamá es muy grande. Si ella fue mamá y papá a la vez, su mamá es muy grande. Valórenla, cuídenla, porque muy pocos tenemos ese tipo de mamá. Y yo sé que mi papá va a ver este video y solo le quiero decir que no tengo nada en contra de él. Lo quiero mucho a pesar de todo porque pues es mi papá. Es mi papá y ¿qué más se le puede hacer? No tengo el cariño con él. Lo perdí hace mucho. Él no se acuerda de mis cumpleaños. Papá, acuérdate de mis cumpleaños. Acuérdate de las fechas importantes de mis hermanas. Todavía estás a tiempo.
de tomar tiempo para salir con ellas, para estar con ellas, tienen edad para estar contigo. Tómate poco de tu tiempo para estar con ellas antes de que sea demasiado tarde. Cuando ya estés en una cama enfermo, por lo menos yo no te voy a cuidar, papá. Aunque me duela porque eres mi papá, pero tú no estuviste ahí para mí cuando más necesitaba, porque yo lo voy a estar ahí para ti. Pero todavía estás a tiempo de hacerlo con tus hijas. Hazlo, ellas están chiquitas. Tienes tiempo, pa. Tienes tiempo de hacerlo. Y ese soy yo. Esa es mi historia. Detrás de esa sonrisa que todos imaginan que no escondo nada, porque me ven y me dicen, ahí va Sergio, el muchacho alegre, el que siempre ayuda a la gente, el amigable, el que siempre te saca sonrisas, pero no, cada quien esconde una sonrisa, una historia, perdón. Y esta fue mi historia, esta es mi historia. Y detrás de mi sonrisa está un muchacho que lamentablemente ha pasado por mucho a su muy temprana edad, pero eso no impide a seguir adelante, a luchar por sus sueños y no depender de nadie. Muchas gracias por acompañarme en este episodio al escuchar mi historia. Yo soy Sergio Andrade y nos vemos en el próximo episodio.